Muy buenos días, una hermosa, bendita mañana, bien primaveral, agradable, aquí en la ciudad de Rosario, en la República Argentina, y estamos transmitiendo Tiempo de Bendecir en el espacio del Pan Diario, siguiendo una serie de mensajes que hemos titulado Somos Nueva Creación. Esta es la cuarta entrega que hacemos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1, 3, 4. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Primera de Corintios 10, 1, 4. Nuestra competencia proviene de Dios. Segunda de Corintios 3:5. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Segunda de Corintios 4:7. Todos estos pasajes tienen que ver de una manera u otra con suficiencia. Esta suficiencia está ligada a nuestro Señor Jesucristo. El gran propósito de Dios es evidente. Quiere reproducir en nosotros otro semejante a Cristo. Volvemos al principio. Fuimos creados a su imagen y semejanza. El fin supremo de la vida, de todo hijo de Dios, es aprender de Cristo. Es aprender a Cristo, a llegar en un modo de vida a la plenitud de Cristo Jesús. He escuchado a mucha gente decir que el propósito de Dios al salvarnos es que debemos salvar a otros. Eso es verdad, pero esto es solo una parte del propósito de Dios. No puede haber un verdadero servicio para el Señor aparte de un conocimiento personal del Señor. Nunca podemos llevar a nadie a un conocimiento que no poseamos. No podemos llevar a nadie más allá de lo que conocemos de Cristo en una forma de vida, así que todo depende de la medida de nuestro conocimiento de Jesucristo. En la oración decimos cada día, que pasa, Señor, descubro cuánto me falta aprender de tu gracia, de tu amor, de tu vida. Por eso ruego que me nutras del conocimiento del Hijo de Dios y no me dejes caer en razonamientos vanos que nada tienen que ver contigo. Hermosa reflexión, hermosa palabra, y que verdaderamente nos ubica en una realidad que tenemos que tiene que ver con la competencia, con aquellas cosas para las que fuimos creados, por el qué y el para qué, y que cada día que pasa lo vamos descubriendo en el andar, en el reconocer esta realidad del Cristo que resucitó, del Cristo que está vivo. Y a medida que van pasando los días, mientras más se va acercando el final de los nuestros, vamos descubriendo que cuántas cosas todavía no hemos aprendido y que nos está siendo enseñada en el diario vivir. Por eso es tan importante cuando hacemos hincapié en el tema de la devoción diaria, de la búsqueda permanente de esa realidad del Cristo vivo en nosotros, porque hay que ubicarnos en la realidad del Cristo vivo en nosotros. Cuando hemos aceptado la realidad de su amor, de su gracia, de su misericordia, ahí es cuando empezamos a descubrir una nueva dimensión de cosas que verdaderamente no sabíamos. Es más, el otro día estaba viendo algunos videos que hice algunos años atrás, ¿no? Y yo mismo me decía a mí mismo, pero ¿cómo pude haber dicho tremenda burrada de la manera que lo dije? Sin tener esa luz de gracia y de misericordia que el Señor me ha ido mostrando a través de los años. Claro, era la luz que tenía del conocimiento que tenía en un determinado momento y cómo lo había aprendido. Y a veces no es que estábamos mal enseñados,
sino que lo aprendimos mal. Y tampoco es cuestión de echarle la tinta y la culpa a los que nos enseñaron, porque quizás ellos también nos enseñaron con la luz que tenían en ese momento del Evangelio y de lo que habían entendido de la palabra. Pero el Señor va corrigiendo todas las cosas. Vamos aprendiendo, ¿no?, a través de los tiempos, y vamos descubriendo que la gracia de Dios es muchísimo más abundante de lo que nosotros pensábamos o sentíamos, y podemos ver verdaderamente una realidad de un Cristo que está vivo, que actualmente a través de su Espíritu Santo nos va enseñando, nos va corrigiendo, nos va mostrando, y realmente vamos descubriendo que hay un profundo amor de parte de Dios por cada uno de aquellos que se acercan a Él. Por eso es interesante cuando el apóstol Pablo dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que conforme a su propósito fueron llamados. Este mismo apóstol Pablo, que era perseguidor de la iglesia, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, él estuvo en el momento que lo matan a Esteban, consintiendo la muerte de Esteban, y evidentemente se ve que dirigiendo la turba que lo apedreó. ¿Por qué se deduce eso? Porque dicen que cuando murió Esteban, pusieron la ropa de Esteban a los pies de Saulo. Quiere decir que el muchacho estaba dirigiendo la banda. Pero no mucho tiempo después tiene ese encuentro con el Señor, cuando el Señor le dice que por qué lo persigue, ¿no? Y él se cae del caballo. Entonces, por mucho tiempo, la luz que tenía Pablo es que él se había caído del caballo, que se había encontrado con el Señor en un determinado momento, que había sido llevado a la ciudad de Damasco y que el Señor lo había puesto al cuidado de un tal Ananías, que este Ananías había recibido de parte de Dios y del Señor la directiva de devolverle la vista. Y con mucha desconfianza Ananías, ¿no?, por el miedo y el terror que producía la palabra Saulo, más Saulo de Tarso. Era el perseguidor, el que andaba matando cristianos. Sin embargo, el Señor le dice a Ananías que ese hombre era instrumento escogido por él y que él le iba a enseñar cuánto era necesario padecer por su nombre. Y es así como Saulo es llevado, enseñado por la iglesia. Claro, nosotros cuando lo leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, lo leemos en 2 o 3 capítulos del libro y parece que la cosa fue rápida. No, desde el momento de la caída hasta el momento que es reconocido para ser enviado a la obra con Bernabé, Pablo había transcurrido un tiempo de 14 años siendo enseñado, siendo instruido, trabajando en su oficio, que él era constructor de tiendas. O sea, todo un proceso de vida de 14 años donde fue instruido y seguramente fue recibiendo luz del Señor en distintas etapas. Pero tuvo otros encuentros con el Señor, evidentemente. Hay una oportunidad donde dice que conoce un hombre que fue llevado al tercer cielo y está hablando de él mismo, donde escuchó palabras inefables y cosas maravillosas, ¿no es cierto?, que después vamos encontrando en las cartas que él le iba escribiendo a la iglesia en las distintas etapas de su vida, que verdaderamente terminaron dejándonos una hermosa herencia y un hermoso legado que hoy nosotros conocemos como Nuevo Testamento. Seguramente que cuando Pablo escribió todo eso que escribió, no tenía ni noción que algún día iba a haber un libro que se iba a llamar Biblia y que esa Biblia iba a estar dividida entre Antiguo y Nuevo Testamento y que en ese Nuevo Testamento, la gran parte de ese Nuevo Testamento iba a estar escrita por él. No se lo imaginó nunca eso. Eso lo fue descubriendo en el andar.
fue descubriendo esa competencia que Dios había puesto en su corazón. Por eso decimos acá en este escrito que todos los escritos que leímos, todos los pasajes, tienen que ver de una manera u otra con suficiencia. Somos suficientes. ¿Para qué? Y para lo que vamos descubriendo, para lo que vamos andando. Entonces, ¿de qué tenemos que jactarnos? ¿Cómo nos podemos sentir grandes ante otros? Si hay donde momento, como le decía recién, yo veía esos videos de hace unos años atrás y yo mismo me decía a mí mismo, pedazo de burro, ¿cómo pudiste decir las cosas que estaba diciendo de la manera que lo dijiste? Estaba diciendo verdad bíblica, pero de la manera que lo estaba diciendo. Por eso, cada uno tiene que mirarse a sí mismo, a la luz de la palabra, y dejándose guiar por el Espíritu Santo. Y vamos a ir descubriendo en los mismos hechos de nuestra vida, esto es interesantísimo, en los mismos hechos de nuestra vida, vamos a ir descubriendo este amor, esta gracia que está siendo depositada en nuestros corazones. Dice la Escritura que el amor de Dios es depositado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y cuando hablamos del amor de Dios, estamos hablando del ADN de Dios. Porque en la esencia, Dios es amor. Él es amor. Y va a reproducir en nosotros su ADN. ¿Y cómo sabemos eso? Porque nos mostró el modelo. La humanidad no entendió al principio. Comió de la muerte. Aprendió de la muerte. Fue contaminado por la muerte. ¿Era la voluntad de Dios que fuera así? No sé si sería la voluntad de Dios o no. Pero es lo que sucedió. Dios le había advertido. No por ahí, es por acá. Libre albedrío. Libertad. Somos libres. ¿Qué nos devuelve Cristo? Esa libertad que habíamos perdido por estar contaminados con la muerte. ¿Cómo lo hizo? Tratando con la muerte, tratando con el pecado, tratando con el error, cargándolo sobre él, muriendo, resucitando de los muertos y enviando su Santo Espíritu como prometió para que retomemos el camino, que volvamos a caminar por la senda que Él ha trazado para cada uno de nosotros. Por eso nos encontramos con esta bendita palabra de Efesios que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Un día, me acuerdo, estaba haciendo un trabajo de pintura. Yo trabajaba haciendo pintura en un tiempo, pintando una casa de una hermosa hermana, querida hermana, anciana ella, muy anciana era, cerca de 90 años tenía. Y ella había vivido en Palestina, pero vivió en la época de la guerra, sufrieron tantas cosas, ella me contaba las cosas que habían sufrido, ¿no? Y hacía, me acuerdo, una comida que la hacía con hojas de parra, y la carne picada que la cocinaban con el limón. Era prácticamente carne cruda cocinada con limón. Y ella me contaba que en esos tiempos de esa guerra, esa carne era carne de rata. Cazaban las ratas para hacer esa comida, ¿no? Yo digo, por Dios, lo que vivió esta gente, ¿no?
Entonces, yo estaba pintando la parte del frente, ella sentada al costado, y llegan unos chicos de los testigos de Jehová queriendo predicarle su mensaje, su enseñanza. Y ella con mucho respeto los escuchó, ¿no? Y después que lo terminó de escuchar, dijo, mirá, mijito, yo no sé si todo lo que vos me estás diciendo es tan así como decís. Pero yo tengo una seguridad, que donde esté mi Señor, Jesús, ahí voy a estar yo. Y tengo mi seguridad de que hoy estoy donde está mi Señor y mi Señor está en mí. Es todo lo que necesito saber para tener la puerta abierta. ¿A dónde? A la vida eterna. Realmente sin maltratar, sin ofender, manifestó su fe. Maravilloso de esto, ¿no? Esta hermana querida no había tenido la oportunidad de estar en una escuela. Por lo tanto, no tuvo la oportunidad de hacer un secundario, de hacer un estudio. Ya de grande había conocido al Señor. ¿Qué necesitó? La vida vivida en ese amor maravilloso del Señor. Por eso, la competencia. ¿Quién nos da la competencia? El para qué servimos, el para qué estamos, lo vamos descubriendo en el andar. Y seguramente toda la experiencia de vida vivida en el Señor, las cosas que fueron agradables y las que no fueron tan agradables, nos han ido nutriendo de una gracia maravillosa que nos permite ver que hay un Cristo que nos ama, que nos cuida, que nos protege, que nos ayuda, y aún en nuestras ignorancias, Él no quiere que quedemos ignorantes, quiere que podamos conocerle. Por eso anímese, aliéntese su corazón, no se quede, no tire la toalla antes de tiempo. Nada hay que nos pueda separar del amor de Dios, nada. ¿Por qué? Porque la muerte ya fue vencida. Jesús resucitó, está vivo. Esa es la gran realidad del Evangelio. Y nosotros perdemos nuestros tiempos en luchas doctrinales, en luchas de teologías, en luchas de a ver quién tiene la más razón y la más sana doctrina. Y nos perdemos la bendita oportunidad de mantener una relación diaria con aquel que me amó, con aquel que me transforma, con aquel que cambia, con aquel que hace que nuestras vidas puedan tener paz, esa paz interior que produce el saber de dónde vengo, el saber a dónde estoy y saber a dónde voy. Es tiempo de bendecir. Padre, te alabamos, Señor, te bendecimos. Te damos muchas gracias, Señor, porque podemos acercarnos con corazón sincero delante tuyo, Señor, aún reconociendo, Señor, que tantas veces erramos, que tantas veces no entendemos, que tantas veces hemos sido bien enseñados y hemos aprendido para donde hemos querido nosotros, Señor. Pero también vemos esta dirección y esta corrección de tu bendito Espíritu, que con amor, que con paciencia, nos va llevando a un nuevo conocimiento cada día y vamos descubriendo esta profundidad de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, que nos hace vivir cada día más seguros en tus manos. Señor, por eso es que oramos y rogamos por cada uno de nuestros seres queridos, nuestros familiares, nuestros amigos, cada uno de aquellos, Señor, que estén en contacto con nuestra vida, que podamos ser, Señor, luz para ellos, instrumento para sus vidas, Señor, y poder completar esa misión que tú nos has dado sobre esta tierra, que puedan muchos conocerte, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ver cómo, desde dónde, por dónde
Solo de ti proviene el bien y la misericordia, Señor. Y en vano trabajan los edificadores, dice tu palabra, si tú no estuvieras trabajando en la obra. Por eso en tus manos encomendamos nuestro espíritu y nuestras vidas en este día. Pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tengo un hermoso, bendito día, disfrute. Se viene la primavera, hermoso día el día de hoy. Nos estamos viendo, Dios mediante, mañana en Tiempo de Bendecir.